Muy buenos días, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Pioneros Adventistas. En esta ocasión vamos a hacer un estudio bíblico relacionado a las epístolas o a las cartas enviadas por Pablo a la iglesia cristiana primitiva. Hoy vamos a revisar o vamos a continuar revisando y estudiando el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, enfatizando mayormente en el versículo 2, para comprender el concepto bíblico que nos habla del llamado a santidad y unido a la invocación del nombre de Jesús. Vamos a entender qué es invocar el nombre de Cristo y cuándo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Cristo. ¿Quiénes fueron los primeros hombres que empezaron a invocar el nombre de Jesús? ¿Y qué relación tiene en la historia del pueblo de Israel la invocación del nombre del Señor? ¿Y qué relación tiene ahora en la iglesia cristiana la invocación del nombre de Jesús? Vamos a entender también que en el Antiguo Testamento Jesús era llamado Jehová. Por lo tanto, Jesús es Dios y es el ser al cual Abraham y los profetas invocaban su nombre para la salvación de sus pecados. Por eso Jesús nos dice y nos advierte: si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Que no quepa duda alguna, Jesús es Dios sobre todas las cosas, y solamente Él nos puede salvar del pecado. Para eso el Padre le engendró. Acompáñenme entonces en oración para pedir a Dios la autorización para realizar este estudio bíblico sobre el libro de Primera de Corintios capítulo 1, en el concepto, la invocación del nombre del Señor. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, seas alabado, glorificado, bendito y exaltado tu nombre santo. Dios nuestro, Padre amado, te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret que nos limpies, nos redimas y nos purifiques de toda maldad, y nos llenes de tu Santo Espíritu, de la presencia de tu Hijo, y a través de ese poder, de tu presencia, de la gracia divina, nos emancipes y nos libertes de toda tentación y de Satanás y del pecado. Ahora, oh Padre, te pedimos que en la sangre bendita de Jesús tú laves nuestros pecados, los borres toda la iniquidad con la que te hemos ofendido a ti y a tu Hijo. Llévanos al reino de Cristo. Danos a través de tu Espíritu las obras que tienes preparadas para nosotros y ayúdanos a hacer el bien a los demás. Te pedimos, Señor, que nos autorices a hacer este estudio bíblico y que nos autorices para abrir las Sagradas Escrituras y podamos entender con los santos cuál es tu voluntad para ellos y para nosotros. Te lo pedimos humildemente. Ayúdanos a entender que debemos invocar siempre y cada día el nombre de Jesús para la remisión de nuestros pecados. Ayúdanos a ser santos. Y ayúdanos a estar siempre en la presencia de tu Hijo, invocando su nombre, para tu gloria y honra, y para la edificación de tu pueblo y tu iglesia Israel. Todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a leer primeramente 1 Corintios capítulo 1, del versículo 1 al 9, para luego desarrollar el estudio basado en el versículo 2. Versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Son muy interesantes estos versículos, como ustedes pueden apreciar. Pero los versículos que componen este trozo del capítulo 1 de Primera de Corintios nos hablan primeramente del Padre y de su Hijo, y que de ellos proviene la gracia, el don de Dios, el Espíritu Santo. El Padre nos entrega su Espíritu, su gracia, a través de su Hijo, y esa gracia que nos llega a través de Cristo trae a nuestra vida paz, gozo y todas las características de la plenitud del carácter de Dios y de su Hijo Jesús. Todo esto se puede recibir si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, quien murió en la cruz del Calvario, donde nos redimió y nos lavó de nuestros pecados, reconciliando al hombre, a ti y a mí, con el Padre. Y así el Padre, a través de su Hijo, del Santo Espíritu, de la presencia de Dios, vuelve a habitar en el hombre, ya que cuando Adán y Eva pecaron, ese halo de luz que los envolvía, la presencia divina, la gloria de Dios, el Espíritu Santo, se retiró de ambos. Pero Cristo, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, ha reconciliado a la humanidad con su Padre, y así el Padre vuelve a habitar en el hombre, ya que Jesús, con su muerte y su sangre, lo limpió al hombre del pecado. Y de esa forma se le da una nueva oportunidad al hombre para alcanzar la victoria y para guardar los mandamientos de Dios, no por sus propias fuerzas, sino por la gracia que trae al hombre paz y gozo, la presencia del Padre y del Hijo, que lo emancipa de Satanás, del pecado y del mundo. Y de esa forma se cumple el versículo bíblico del Nuevo Testamento que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues ya no estoy bajo la ley, sino bajo su gracia. Así que ahora en más vamos a centrarnos en el versículo 2, que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia es santa en Cristo. Cristo la santificó. Y vamos a ver ahora cómo es que Cristo santificó a la iglesia, o cómo la santifica aún. Reitero, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por lo tanto, aquí vemos esta conexión entre la iglesia de Dios, los llamados y santificados por Cristo a ser santos, a apartarse del mundo, y estos santos que se han apartado del mundo, ahora pueden invocar el nombre de Jesús en todo lugar. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 2 dice que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso demuestra que la iglesia puede estar en cualquier lugar para invocar el nombre de Jesús. En su casa, en una cárcel, en un hospital, en un templo, en una sinagoga, o en el campo, o en la playa. No es imperante ni obligatorio que la iglesia se vea obligada a reunirse en un templo o en una sinagoga. Eso no es bíblico. Y eso se hace para controlar y manipular la mente del cristiano. Y así controlar la información. Y que éste no pueda encontrar la verdad por sí mismo y sea libre del sistema. Ahora, retrocedamos al versículo 1 del capítulo 1. Donde dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Sóstenes. Así que Pablo fue llamado para ser apóstol, y ese apostolado implica en que Pablo debe apartarse para el Evangelio, así
como todos aquellos que hemos recibido el llamado. Debemos apartarnos para Dios y ser santos para Dios. Santo significa apartado. Así que, como Pablo, o como Pedro, o como los demás apóstoles y profetas, o como los mismos pioneros, o la hermana White, todos nosotros que hemos recibido el llamado de Jesucristo y del Padre a través del Espíritu, hemos sido llamados a ser santos y a apartarnos del mundo para predicar el Evangelio, para que Cristo venga pronto. Ese es el verdadero carácter de la verdadera iglesia adventista. Vamos ahora al libro de los Hebreos capítulo 2, versículo 11, donde vamos a seguir leyendo sobre el llamado a santidad que Dios nos hace a través del Evangelio y del Espíritu Santo. Por lo tanto, no acceder al llamado que Dios nos hace a través de la Biblia y del ejemplo de los hombres bíblicos, de apartarnos del mundo y entregarnos al servicio de Dios y al servicio del prójimo en la proclamación del Evangelio, compuesto por la ley y el testimonio y por la obra médica misionera, entonces estamos rechazando y contristando al Espíritu Santo por el cual Dios nos llama a la obra de evangelizar al mundo para que nuestro Señor Jesús venga pronto. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es interesante, porque aquí se nos muestra que tanto Jesús como nosotros pertenecemos al Padre. Jesús es hijo de Dios, es hijo del Padre, por eso Jesús también es Dios. Y nosotros somos criaturas del Padre, creadas a través de su Hijo Jesús, por el poder de su Santo Espíritu, para que todos aquellos que nazcan de nuevo a través del Espíritu sean engendrados del Espíritu por Dios y hechos hermanos de Jesucristo, siendo coherederos con Jesús y herederos, por lo tanto, del Padre. Así que somos llamados por el Evangelio y a través de la resurrección de nuestras vidas que estábamos muertos en pecados y delitos, a vida eterna, por medio del poder de Cristo en nosotros, su Santo Espíritu. Entonces nosotros accedemos a ser parte de la familia real, de la familia divina, y como tal, ahora el Padre pone su Espíritu, su vida o su presencia en nosotros, como la puso en su Hijo, Jesucristo. Y como dice Romanos capítulo 8, con el Espíritu Santo en nosotros, clamamos Abba Padre. Así que Jesús, junto con nosotros, pertenece al Padre. Él es el Hijo de Dios, y nosotros, al ser los discípulos de Jesús, y al nacer o al renacer junto con Cristo de las aguas bautismales por el Espíritu Santo, clamamos con Jesús, o junto a Jesús, Abba Padre. Pero también nos dice que Jesús es el que nos santifica, y nosotros somos los santificados. Hay un versículo muy interesante que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, donde la Escritura nos dice que Jesucristo es para nosotros sabiduría, inteligencia, poder y santidad. 1 Corintios capítulo 1, verso 30. En Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice la Escritura lo siguiente: en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Repito, Hebreos 10:10, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Entonces, ¿cómo somos santificados? Por la ofrenda del cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario, por su sangre derramada allí. Y ese sacrificio fue realizado una sola vez por nosotros. Así que hemos sido santificados por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y por la ofrenda de su cuerpo, su carne, que fue quebrantada, lacerada, azotada y crucificada en la cruz del Calvario para nuestra salvación y santificación, o para nuestra santificación más bien, y nuestra salvación.
En Hebreos capítulo 13, versículo 12, dice la Escritura: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que reitero, somos santificados por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y, como dice Hebreos 10:10, a través de la ofrenda de su cuerpo. Su muerte en la cruz es lo que nos santifica como iglesia y nos permite ser hijos de Dios y ser partícipes de la naturaleza divina o de la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo que nos redime y nos liberta o emancipa de Satanás y del pecado, y a través del cual podemos clamar Abba Padre, y ante el universo somos reconocidos como hijos de Dios al tener al Espíritu del Padre y del Hijo morando en nosotros, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 8. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. Ahora, vemos que la redención y el tener la presencia divina en nosotros es el medio por el cual Dios nos redime, nos fortalece, pero sobre todo nos santifica y nos sella como sus hijos para salvación y vida eterna. Aquel que tiene el perdón del Padre por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces al ser perdonado por el Padre a través de la obra de Jesús en la cruz, el Padre ahora vuelve a vivir o a habitar en el hombre, y el hombre se transforma, como dice 1 Corintios 3, 16 y 17, en la casa o en el templo de Dios, recibiendo al Espíritu Santo como huésped en su cuerpo. Y el Espíritu Santo viene a santificar al hombre debido a que ha sido perdonado en la cruz del Calvario y ha sido limpio a través del cuerpo y la sangre de Jesucristo, que fueron sacrificados en la cruz del Calvario por ti y por mí, para redimirnos, para limpiarnos y para reamistarnos con Dios, y para que éste vuelva a habitar en nosotros y así volvamos a ser hijos de Dios y a volver a ser santos por la sangre, el cuerpo de Cristo y la presencia de Cristo en nosotros. Y al tener el Espíritu Santo del Padre y el Hijo en nosotros, ahora nuestra mente es transformada, como dice Efesios 4:23, y renovados en el Espíritu de vuestra mente. Así que ahora tu mente es renovada y ahora tienes nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos deseos. Ahora son deseos, ideas y pensamientos santificados y renovados en el Espíritu, los cuales te invitarán a buenas obras, a buenos pensamientos y a la oración continua. Y allí, en esa oración continua, tú buscarás el perdón de tus pecados en el nombre de Jesús. Y eso está relacionado con la invocación del nombre de Cristo, que, según la Biblia, en Génesis 4:26, Set y sus hijos comenzaron a invocar el nombre del Señor, el nombre de Jehová o el nombre de Jesús para salvación de sus pecados. Y eso es debido a que la raza humana se había degenerado y había caído en apostasía desde los días de Caín. Y toda la descendencia de Caín se había apostatado junto con su ancestro, con su padre, con su patriarca Caín. Y ellos abandonaron la creencia en Dios y dejaron de invocar el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Es decir, esos hombres antediluvianos, descendientes de Caín, ya no veían su pecado, ya no creían en el Evangelio, ya no esperaban el Mesías, ya no esperaban el perdón de sus pecados ni la salvación de estos. Por lo tanto, ya no invocaban el nombre de Jesús. Así que los primeros hombres en la tierra, que después de Adán y Abel invocaron el nombre de Jesús, fueron los hijos de Set y Set mismo, según Génesis 4:26. Vamos a revisar entonces en la Biblia la corroboración de lo que les he venido diciendo, la relación entre la redención y el espíritu de santidad en nuestra vida, para que seamos verdaderamente santos, iglesia de Cristo e hijos de Dios y hermanos de Jesús.
Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1 se reitera lo que les vengo diciendo anteriormente, que el llamado que recibió Pablo y el llamado que recibe todo apóstol o discípulo de Jesús en esta tierra es para apartarse para el servicio de Dios y la predicación del Evangelio. Y eso, apartarse, significa santo, apartado. Y Dios te aparta, colocando su espíritu y su perdón en ti. Repito, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Verso 3. Tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David, según la carne, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy interesantes estos versículos, desde el versículo 1 al 7 de Romanos 1. Aquí Pablo nos reitera que el llamado es a ser apóstol, y que ese apostolado significa apartado o santificado para el Evangelio de Dios. Por lo tanto, un apóstol lo único que debe hacer es ser apóstol en esta vida. Esa debe ser su profesión, apartado para Dios y para el servicio de sus hermanos, guardando así la primera tabla y la segunda tabla. También se nos dice que el Evangelio de Dios prometía, a través de los profetas, todo lo tocante al servicio que Jesús iba a venir a hacer en su ministerio terrenal. También se nos dice que Jesús nacería de la simiente de David, lo que demuestra que Jesús nació de la simiente humana después que el hombre había pecado, pues es llamado Hijo de David. Así también se nos dice en el versículo 4 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. De esa manera también Romanos 8 nos dice que tú y yo somos proclamados hijos de Dios por el mismo Espíritu de Santidad que habitó en Cristo Jesús, por la plenitud del Padre, la plenitud de la Deidad. Así que el Espíritu Santo es el Espíritu de Santidad, el cual recibimos, por el cual llamamos o clamamos o invocamos el nombre de Dios, diciendo Abba Padre. Así que es el Espíritu Santo el que nos invita a ser santos, a obedecer los mandamientos, a poner por obra la palabra y todo lo que Dios nos enseña, santificándonos en la obediencia de su Evangelio, de su palabra, de sus testimonios. Y a través de este Espíritu Santo, y al convencernos de pecado, se nos convence también de juicio, y así somos invitados al arrepentimiento y a la oración. Y es el Espíritu Santo el que nos dice, con palabras indecibles, lo que tenemos que decir al Padre a través de Jesús, para nuestro perdón. Así que cada vez que nosotros invocamos el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, es porque el Espíritu Divino, el Espíritu de Santidad, nos invita a clamar Abba Padre y a clamar en el nombre de Jesús nuestro perdón del pecado y la victoria sobre el pecado. El versículo 5 nos dice que a través del Espíritu Santo o del Espíritu de Santidad recibimos la gracia y también el apostolado. La gracia es el don de Dios, es la presencia de Dios en nosotros, es el Espíritu de Santidad en nosotros, es la vida del Padre y de Cristo en nosotros, es el poder de Dios en nosotros. Y a través de ese poder, a través de esa naturaleza divina y a través de esa gracia, de ese espíritu, de esa mente, somos invitados a las obras de Cristo y con ello participamos del ministerio de Jesús, siendo sus apóstoles, sus representantes. Así que, para ser apóstol de Jesús, debemos tener en nosotros la gracia
que se recibe cuando pedimos perdón por nuestros pecados en Cristo Jesús y guardamos los mandamientos a través de la invitación que nos hace el mismo Espíritu. Y también nos arrodillamos para el perdón de nuestros pecados, pidiendo perdón al Padre a través del nombre de Jesús, invocando su nombre. También el versículo 5 nos dice que ese apostolado nos lleva a la obediencia de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que debemos, por medio del Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, obedecer la palabra de Dios o nuestra fe, lo que decimos creer. Y así somos santificados y salvos por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Verso 6 dice también que hemos sido llamados de Jesucristo. Y el verso 7 nos dice que ese llamado es a ser santos. Y todos los santos reciben la gracia y la paz de Dios y de Jesucristo en nosotros, que es el Santo Espíritu. Y a través de ese Espíritu, continuamente invocamos el nombre de Jesús para nuestra salvación y la salvación de aquellos por los cuales también oramos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7 dice: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 8 al 9. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Antes, sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, según su Espíritu, la cual nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces la gracia, el Espíritu del Padre, viene a través del Hijo, Jesucristo, desde antes del principio de los siglos. Repito el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Así que, a través de Jesús, el Padre nos entrega su gracia, su Espíritu, el cual nos invita a ser hijos de Dios y hermanos de Jesús en obediencia a la palabra de Dios y a sus mandamientos, y de esa forma somos santificados. Y ahora, el que es santificado es oído por Dios, y así su oración es oída por el Señor, invocando el nombre de Jesucristo. Vamos a ver lo que Elena G. White en Mensajes Selectos 33 de 1911 nos dice referente a la santidad que recibimos del Padre y del Hijo. La santidad es integridad ante Dios. El alma se rinde a Dios. La voluntad y aún los pensamientos son puestos en sujeción a la voluntad de Cristo. El amor de Jesús llena el alma y fluye constantemente en una corriente clara y refrigerante para alegrar los corazones de otros. Mensajes Selectos 33 de 1911. Así que la verdadera santidad es integridad, es ser íntegros y ser consecuentes con aquello que decimos creer o con nuestra fe, con la palabra de Dios que habemos aceptado como evangelio proveniente de Dios a través de su Hijo Jesús. Y esa alma debe rendirse a Dios, a la voluntad de Dios, y abandonar su propia voluntad. Todos los pensamientos deben ser dirigidos por Dios y controlados por Él a través de la renovación de nuestra mente por el Espíritu. Efesios 4:23. Y así debemos sujetarnos a través del Espíritu Santo, controlando nuestra mente, a la voluntad de Cristo y del Padre. Y así el amor de Jesús llenará nuestra alma en obediencia, y así recibiremos la gracia que fluirá constantemente como una corriente refrigerante para mantener la alegría y el gozo de nuestros corazones. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en 1 Corintios 1:1 y en
Segunda de Corintios 1:1 y en todas sus epístolas. Así que esa gracia y paz que se le ofrece a la iglesia o a los santos es el Espíritu Santo de Dios, que te santifica y que te invitará a obedecer los mandamientos y a hacer las obras de Jesús y a clamar cada vez que te encuentres en dificultades, en tentación o en pecado, el nombre de Jesús, o invocar el nombre de Jesús para salvación y para el perdón de pecados. Vamos a ver ahora aquellos que invocan el nombre de Dios o el nombre de Jesús a través de la Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiero hacer aquí un entre paréntesis con lo que venimos leyendo y quiero leerles el capítulo 6 del libro Patriarcas y Profetas, puntualmente la página 66 y 67, que habla de este versículo de Génesis 4:26 y de los hijos de Set que comenzaron a invocar el nombre de Jehová en contraposición o en oposición al carácter de los hijos de Caín. Dice la mensajera: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, aunque aquí la traducción dice: entonces los hombres comenzaron a llamarse con el nombre de Jehová. Entonces comenzaron a identificarse con Dios, a tener a Dios en sus pensamientos, es decir, a recibir la gracia del Espíritu Santo que los convence de pecado, verdad y de juicio, y que los invita a buscar a Dios, siendo redimidos, limpios del pecado en la sangre del Cordero. Entonces, estos hombres, estos hijos de Set, comenzaron a llamarse en el nombre de Jehová o a invocar el nombre de Jehová para salvación de sus pecados. Dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Génesis 4:26. Los fieles habían adorado a Dios antes, pero a medida que aumentaba el número de los seres humanos, se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían. Había franca lealtad hacia Dios de parte de una clase, los hijos de Set, así como desprecio y desobediencia de parte de la otra, los hijos de Caín, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén, y después de una expulsión del paraíso continuaron observándolo. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido lo que tarde o temprano aprenderían todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber, que los preceptos divinos son sagrados e inmutables y que la pena por la transgresión es ineludible. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán que permanecieron leales a Dios. Esos son los hijos de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos dice que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, está diciendo que los hijos de Set se comenzaron a fijar en las hijas mundanas de Caín y las encontraron más hermosas que las hermanas de la iglesia. ¿Por qué? Porque las mujeres del mundo tienden a ser mucho más sensuales y mucho más coquetas que nuestras hermanas que son santas en nuestra iglesia. Así que los hermanos de iglesia comienzan a fijarse en las mundanas, y ese es el mismo pecado que cometieron los hijos de Set, que llevó al mundo al diluvio universal y a la destrucción de la humanidad. Así que lo que hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres en la raza humana es que el primer grupo son aquellos que invocan el nombre de Dios o se hacen llamar con el nombre de Dios, se identifican como hijos de Dios e invocan el nombre de Jesús para salvación y perdón de sus pecados. Pero los hijos de los hombres son los hijos de Caín, quienes se olvidan de Dios y viven su vida buscando placeres, riquezas y ganancias materiales de este mundo, sacando a Cristo y a Dios
de sus corazones, de sus vidas y de sus mentes. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán, que permanecieron leales a Dios, pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Eso lo encontramos en Génesis 4. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad. Así que los que habitan ciudades son los descendientes de Caín. Cuidado con eso. Los hijos de Dios debemos estar en el campo y en el desierto, junto con Abraham y Moisés, junto con Adán y junto con Abel y Set. Caín y Nimrod son los que están en las ciudades, repito. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor, Enoc. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Esos son los hijos de los hombres, los hijos de Caín, los que adoran a Satanás, al mundo y los placeres y las riquezas de este mundo, y que no buscan la patria celestial, porque son materialistas, carnales, mundanos. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Al homicidio, cuya comisión iniciara Caín, Lamec, su quinto descendiente, agregó la poligamia, y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Set, los hijos de Dios, hicieron lo mismo que Abel, y se consideraron peregrinos y advenedizos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, es a saber, la celestial. Hebreos capítulo 11 versículos 13 y 16. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, Génesis 6:2. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor aliándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios, muchos de los hijos de Dios, fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras, menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Judas 11. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenal y descuidaron los mandamientos del Señor y por lo tanto dejaron de invocar el nombre del Señor para el perdón de sus pecados y para
la salvación de los mismos. Así que los hijos de Dios debemos estar apartados de los hijos de Caín, que se centran en las ciudades. Si estamos en las ciudades, debemos tratar de no relacionarnos mucho con los cainitas, con los apóstatas y los rebeldes, con los mundanos, porque si nos unimos a ellos en el trato diario, finalmente vamos a comenzar a absorber sus formas de vida y con ello nos vamos a babilonizar o a mundanalizar y seremos exterminados junto con los mundanos, como los hijos de Set fueron exterminados por el diluvio junto con los hijos de Caín. Los hijos de Dios, lamentablemente, al perder su santidad y la lealtad a los mandamientos de Dios, perdieron el Espíritu Santo, dejaron de invocar el nombre de Cristo y se perdieron junto con los hijos de Caín en el diluvio universal por unirse a las hijas de los hombres y al dedicarse a buscar ganancias y placeres del mundo y dejar de predicar el Evangelio, dejando de ser apóstol, llamado a ser santo. De esa manera dejamos de ser iglesia y somos Babilonia. Y de esa manera dejamos de ser hijos de Dios para ser hijos del diablo, igual que Caín. Vamos ahora a Génesis capítulo 12, versículo 8. Vamos al caso del padre de la fe, Abraham. Génesis 12, 8. Y Abraham se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda teniendo a Betel al occidente, y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Por lo tanto, cuando se erigía un altar, se sacrificaba un cordero, y se pedía perdón por el pecado del individuo que erigía aquel altar, y ese pecado era perdonado en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando se invoca el nombre de Jehová, en realidad se quiere decir que se está invocando el nombre del Hijo de Dios, el nombre de Jesucristo, que es el cual nos salva del pecado y por el cual somos limpios y redimidos de toda maldad. Génesis capítulo 13, versículos 3 y 4. Y volvió por sus jornadas de la parte del sur hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Verso 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Hechos capítulo 7, versículo 59. Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba a Dios y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros oramos, por cualquier motivo y sobre todo para pedir perdón por nuestros pecados o para pedir por los demás, tenemos que hacerlo invocando el nombre de Jehová, el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito. Hechos 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado, y lava tus pecados invocando el nombre del Señor Jesús. Así que debemos levantarnos, bautizarnos, lavarnos de nuestros pecados en la sangre del Cordero, invocando su nombre para salvación de nuestros pecados. Por lo tanto, son los santos los que invocan el nombre del Señor para el perdón de sus pecados y la salvación y la vida eterna, pues entienden que necesitan de Dios para ser perdonados y salvos en Cristo Jesús. Así que constantemente y diariamente invocan el nombre de Jesús para salvación. Pero los hijos de los hombres, los babilonios, las iglesias falsas, no necesitan orar diariamente, pues se creen salvas por sus obras y por ser hijas de Abraham o por ser miembros de iglesia, y no necesitan a Jesús. Y el laodicense expresa lo mismo en Apocalipsis capítulo 3, donde dice que no tiene necesidad de nada, pues es rica. Esa iglesia laodicense es farisea, mundanal y apóstata, pues no necesita de Jesús para salvarse, pues se cree salva por ser hija de Abraham o por haber nacido adventista o miembro de iglesia, por lo cual no invoca el nombre de Jesús diariamente y constantemente para su salvación, pues ya se cree salvo y no tiene necesidad de nada.
Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 19 al 22 nos dice que todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesús deben vivir y mantenerse en santidad, apartados de iniquidad y de pecado. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 19 al 22. Pero también en este pasaje hallaremos a la cizaña, a la falsa iglesia, a la sinagoga de Satanás, que vive en pecado sin invocar el nombre de Jesús para salvación. Mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Verso 20. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Set y Caín, Abel y Caín, los discípulos de Cristo y los fariseos. Martín Lutero, de Iglesia Católica. La Iglesia Adventista pionera y la Iglesia Adventista falsa, apóstata del siglo XX-XXI. Ahí tenemos el trigo y la cizaña, los hijos de Dios que invocan el nombre de Jesús para el perdón y salvación de sus pecados, y los hijos de Caín que se creen salvos por ser hijos de Adán, por ser hijos de Abraham, o por ser adventistas de nacimiento, o por pertenecer a una denominación cristiana o a la Iglesia Católica. Salvación por obras. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor, y preparado para toda buena obra. Huye también de las concupiscencias juveniles, y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Todos los que invocan al Señor deben hacerlo con un corazón puro, y deben apartarse de todas las concupiscencias y los deseos carnales, siguiendo la fe, la única palabra, el Evangelio eterno de los tres ángeles, revelado por Dios a sus santos, profetas, apóstoles, pioneros y, por supuesto, a Elena G. de White. Pero, a consecuencia de la santificación de los hijos de Dios, y al invocar el nombre de Jesús, y al identificarse o al llamarse con el nombre de Dios o el nombre de Jesús, entonces estos hombres, este remanente, este grupo de santos, se torna enemigo de Satanás y del mundo, y por ende Satanás usa al mundo, a los Caínes, para perseguir a los fieles. Mateo capítulo 24 versículos 9 y 10. Entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Quiénes aborrecerán y entregarán a los otros? Los Caínes, los apóstatas, los que se unen con Satanás, con Caín y con el mundo, a construir ciudades, a construir riquezas, y a dejar de predicar el Evangelio, y a dejar de invocar el nombre de Jesús para salvación de sus pecados. Y estos que se unen al mundo y a Satanás aborrecerán a los Abeles, a los justos, a los santos, que siguen el ejemplo de Cristo invocando su nombre para salvación de sus pecados. Estos Caínes entregarán a los Abeles al poder civil para que éste los aprese y finalmente los ajusticie. Vamos ahora a estudiar y a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículos 13 y 14 y versículo 21, donde vamos a ver la historia de Saulo, el antiguo nombre de Pablo, quien perseguía a todos aquellos que se identificaban con el nombre de Jesús o que invocaban el nombre de Cristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículos 13, 14 y 21. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
y aún aquí tiene autoridad de los príncipes, de los sacerdotes, para atender a todos los que invocan tu nombre. Hechos capítulo 9, versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los príncipes de los sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios nos da un consuelo y un apoyo. Pero si alguno padece como cristiano, por invocar el nombre de Jesús y por identificarse con el nombre de Jesús como cristiano, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello. Así Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 10 al 12. Pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos aquellos que quieran invocar el nombre de Jesús o identificarse bajo su nombre, que es su carácter, padecerán persecución de Satanás y de los caínes que abandonan el Evangelio para unirse con el diablo y con el mundo en la ganancia y en el placer mundanal, dejando de predicar el Evangelio y de invocar el nombre de Jesús para salvación de sus pecados. Finalmente, querido hermano, para terminar, leamos Romanos capítulo 10, versículo 13, donde Pablo nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, lo que el diablo quiere es que tú dejes de invocar el nombre del Señor para ser salvo y para que dejes de identificarte como cristiano. Es por eso que él exacerba la persecución contra todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, es decir, que quieren tener su carácter, que quieren tener su nombre, que quieren identificarse con el nombre de Jesús, ser cristianos y guardar su palabra, sus mandamientos y su nombre, e invocar su nombre para el perdón y remisión de sus pecados y para salvación. Pero Pablo nos dice, y reitero, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor les bendiga. Muchas gracias y recuerden siempre, Maranata, el Señor ya viene.